hermanos, trastornaba el pensamiento de las personas allá afuera en la ciudad. Y los tuvieron que tomar presos y llevárselos delante del consejo del rey allí para decir, estos son los que están trastornando la ciudad. Y los golpeaban y los azotaban y tenían que pagar hasta fianza para sacarlos de la cárcel. Esa era la vida que ellos tenían allí. Y la palabra trastornar, dice acá, es poner de cabeza, incomodar, molestar, hacer cambiar la manera de pensar, volver en sí a aquellos que no podían hacerlo. Parece ser que la iglesia es más bien trastornada por el mundo. Y el mundo trastorna a la iglesia porque el mundo sí promociona la inmoralidad y hasta los mismos cristianos participan de ello. También el mundo trastorna por la incredulidad, la insensibilidad del pecado. Además de eso, también la necesidad de las riquezas, la comodidad económica. Esas son las que invaden las iglesias, haciendo cada vez que haya menos miembros en ellas. Pero eso no era el caso de Tesalónica. Tesalónica era que entendía la doctrina. Entonces mire ahora lo que Pablo va a decir. Dice así: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia, de la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Era una iglesia que tenía preocupaciones, claro. Estaban persiguiéndolos, estaban lastimándolos, estaban apedreándolos. Pero ¿sabe cómo se sentía la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Creciendo. ¿Y cómo estaba fructificando? ¿Y cómo estaba en medio de la necesidad? Creciendo y amándose los unos a los otros. Qué bello, ¿verdad? ¡Qué iglesia! Por eso Pablo está diciendo estas palabras guiado por el Espíritu Santo, mostrándole cómo era esa iglesia. Y dice el versículo 5, y Dios, escucha iglesia, así como ellos fueron perseguidos, hoy la iglesia está siendo perseguida, hoy la iglesia está siendo amenazada. Hoy somos persuadidos por el mundo para que no se reúnen más, para que no busquen más de Dios, más bien usted está en la casita, juiciosito, quieto, y usted no puede salir porque el COVID, y mejor dicho, todos se van a contagiar allá. Pero ¿sabe? Eso es amedrentamiento, eso es amenaza, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, está contigo, está conmigo, está con nosotros, y Él nos guardará de la peste de su temor. Amén. Den aplauso al Señor, denle la gloria a Él. Y dice el 5, y Dios usará esta persecución para mostrar ¿qué? Su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él le dará su merecido a quienes los persiguen. Hermanos, el resultado de conocer y de entender a Dios, el resultado de practicar lo que entendemos y de ser constantes en lo que hacemos, traerá a nuestras vidas siempre fe y amor unos por otros. Y necesitamos amarnos
en el Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor cuando practicamos lo que hemos entendido. Porque Dios no nos está preguntando, si quieres puedes hacer esto. No, si has creído, obedece. Si has creído, obedece. De lo contrario, no has creído. Y dice también en el versículo, allí en el 4:5, que las pruebas y tribulaciones y persecuciones que nos hacen inclusive hoy en día son para hacernos espiritualmente más fuertes. ¿Sabía eso? Si nosotros no tuviéramos problemas en este país de ningún tipo y usted tuviera un trabajo donde ganaba 4 o 5 millones, usted no estaría ahí. Ninguno. Estaríamos en un paseo, estuviéramos conociendo el mundo. Pero ¿sabe? Hay algo en nosotros que siente una necesidad. Y usted sabe que no lo llena ni la televisión, así se quede 6 horas en él, ni el computador, ni el WhatsApp, ni el celular se lo va a llenar. Hay algo en nosotros que nos dice, necesito algo, pero no sé qué es. Y ese no sé qué es practicar y ser constantes en lo que hemos aprendido de Dios. Porque ese vacío que sientes, solo el Espíritu Santo lo llena. Amén. Dice el versículo 7, sigamos leyendo. Y Dios, dice Pablo, les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá, escuche esto, con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Confirma que el Señor viene por su iglesia. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Nos vamos con Él. ¿Sabe? No se preocupe. Cuando Él venga, tendremos reposo. No se preocupe por las circunstancias actuales. No se preocupe por las persecuciones. No se preocupe por esas cosas. Preocúpese que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando venga Jesús, tú puedas ser arrebatado junto con nosotros. Y ese será el reposo para nuestras almas. Un reposo que definitivamente llenará el vacío de nuestro corazón. Amén. Y sigue diciendo allí, vamos en el 8, en el 10. Aquel día, vale, del 10. Aquel día, cuando Él venga, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el Señor Jesús? Diga mi Señor. Cuando venga mi Salvador, cuando venga mi proveedor, cuando venga mi sanador, aleluya. Él no solamente puede ser el Señor Jesús, no, es mi Dios. Y tenemos que sentirlo y vivirlo y caminar con Él, sudarlo, aún en nuestros cuerpos. Dice, y aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que ¿qué? Los que creen, los que creyeron. Aleluya. Y sigue, esto también los incluye a ustedes, iglesia, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿Cuántos han creído esa palabra? ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han creído? Aleluya. ¿Se ve tan bueno que se entiende ahora la lectura? ¿Se ve cómo el Espíritu Santo aclara el mensaje? Y dice también en el versículo
11. Así que, ¿qué dice? ¿Seguimos qué? ¿Seguimos qué? La iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando en medio de la persecución. ¿Qué hay que hacer? Orar. En medio de la tribulación, ¿qué hay que hacer? Orar. En medio de la necesidad, ¿qué hay que hacer? Orar. En medio de la enfermedad, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Orando. Y sigue diciendo. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndoles a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida ¿qué? Digna de su llamado. Subraye eso. Para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaban orando? Para que la iglesia tuviera una vida ¿qué? Digna de su llamado. Que Él les dé el poder. Escuche con atención. Eso estaba en la oración de Pablo, en la oración Silas y la oración de Timoteo. En el versículo 11, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, vamos por partes. ¿Qué estaban orando ellos? Estaban orando para que la iglesia tuviera el poder. ¿Para qué? ¿Qué dice allá? ¿El poder para qué? Para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Así que las buenas obras que usted hace, y Dios está haciendo, hermanos, y dice acá que Él les da el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, cada ofrenda que usted da, cada diezmo que usted da, hermano, pues estamos tratando de que, bueno, poder llegar a estamos pidiendo al Señor para un presupuesto, que lleguemos a un presupuesto mensual, que podamos contar con Él para poder hacer todas las actividades que queremos ahora como iglesia. Y pues todo depende de la forma en que el Señor lo provea y lo bendiga a usted. Así que lo que se recoge se hace para eso en ese presupuesto. Y dice acá que, versículo 12, entonces, o sea, practicando lo que ellos creían, dice, entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan quienes. ¿Cómo es que van a honrar al Señor? ¿Cómo es que la iglesia de Tesalónica honraba al Señor? Con sus propias vidas. Sus propias vidas. ¿Dónde? En la casa. Doblando la ropita, que quede bien, que todo esté en orden. Para que cuando se vaya del trabajo, todo esté en orden. Para que cuando usted vaya al paseo, todo esté en orden. Para que cuando usted vaya y lleve la palabra, todo esté en orden. Porque Dios quiere una iglesia ordenada. Una iglesia que quiere bendecir y prosperar. Y ha llegado el tiempo para que Dios bendiga a su iglesia hasta lo sumo. ¿Sabía eso? Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Porque donde había necesidad, Dios va a dar y va a multiplicar. Y a ti no te ha faltado nada, a pesar de todas las cosas que han sucedido. Dios te ha guardado, te ha sostenido, te ha proveído, te ha sanado y te ha cuidado porque cree en ti. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es si estamos trastornando a los que están a nuestro alrededor. El Señor no te va a decir, ni te está diciendo que no te van a golpear, que no te van a azotar, que no te van a tirar piedra, que no te van a querer. Dios está diciendo, todo esto va a ocurrir.
Pero sabe, tienes que trastornar al mundo con lo que has aprendido de mí. Si eso no está sucediendo, entonces, ¿sabe cómo están sus familiares? ¿Cómo están sus compañeros de trabajo? Contentos con usted. Si ustedes los que dicen, ay, todos me quieren en la oficina, todos me quieren en la casa. Preocúpese. ¿Por qué? Porque tal vez no estás trastornando tu familia, ni tus negocios, ni tus empresas, ni tus trabajos con tu vida, sino que has estado agradándole a ellos para que te quieran más. Y llegó el tiempo donde el Señor te dice, busca mi amor, agrádame a mí, aunque todos los hombres te den la espalda. Porque yo no te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. Yo soy tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. Nunca estarás sola, nunca estarás solo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Pero hay dos comparaciones que hay que hacer acá. Porque Colombia, hermanos, nuestra tierra, sale a protestar. Hay huelgas, motines, corrupción, por cierto. Se hacen protestas porque el gobierno es corrupto, porque hay esclavitud salarial, porque hay pobreza, porque la economía está mal, porque la salud está peor. Hay abuso político, la exigencia de sus derechos con violencia y sin escrúpulos morales es la consecuencia de lo que estamos viendo. Porque queremos que el gobierno no sea corrupto, pero tú eres corrupto con el Señor. Tú eres corrupto con tus propios hijos. Tú te robas tú mismo. Tú mismo le robas a Dios y exiges que ellos no roben. Entonces, todo empieza ¿en dónde? Primero, ¿en dónde? En esta casa, en este templo. Primero comienza acá. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No te engañes a ti mismo. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de actuar. Hazlo a la manera de Dios y trastorna a los que hay alrededor tuyo. Así te digan fanático, legalista, religioso, de todo van a decir. Pero sabes, luego en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Nuestros hijos todavía creen cuando pequeños en nosotros, pero a medida que empiezan a crecer, ya no creen lo mismo. ¿Por qué? Porque no cumplimos nuestras promesas, porque no cumplimos lo que le decimos. ¿Cómo es posible que un niño de 10, 11 años esté con un celular e internet todo un día? O en un computador todo un día. Haciendo plata no está haciendo. Pero le llamamos para que leamos un rato la palabra de Dios. Ay, qué pereza. Ay, ya va a empezar. No, pero rápido, rápido, que estoy ocupado. Y no nos tomamos el tiempo para eso. Hermanos, entonces, nosotros tenemos dos problemas, los colombianos. El primero es que estamos en una pandemia. Estamos con el COVID-19. Estamos con muchos hermanos inclusive que han muerto a causa de esta pandemia, de este virus. Sin embargo, Dios nos apartó en ese tiempo. ¿Usted siente que Dios nos apartó? Nos guardó en la casa, nos apartó del mundo, nos apartó de la bullicia, de la música, del trago, de todo esto. Todos los negocios de licores han quebrado. Todas las discotecas han quebrado. Todos los negocios de mujeres, de prostitución, todo esto.
prácticamente se volvieron a domicilio porque se acabaron. Y no hemos observado cómo Dios está actuando. Entonces, como no entendimos, entonces Dios ahora en Colombia permite ahora la segunda cosa, que es que sufrimos escasez por los alimentos, sufrimos escasez por la gasolina, sufrimos escasez por el transporte, tenemos incertidumbre, tenemos desesperanza, tenemos paros, huelgas, hay vandalismos. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces Dios nos apartó, nos metió en las casas. Pero ahora con la segunda ola, y no es del COVID, sino del problema que tenemos actualmente, entonces ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está entendiendo y ¿qué? Y practicando el poder que Dios le entregó. Y es lo que no hemos entendido. Estamos ahí en el televisor, pongan las noticias, corazón, a ver qué pasa. Ay, mire eso en Pasto cómo está. Ay, mire eso en Cali cómo está. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo trastornados por el mundo? ¿O tenemos que trastornar al mundo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sabes cómo se trastorna el mundo? Orando y llevando la palabra. Ese es el poder. Ese es el poder. Pero la iglesia, hermano, no quiere entender que es el tiempo de salir, de cambiar. Es tiempo de orar. Es tiempo de declarar en las plazas y aún en la familia, porque Él nos ha dado el poder. Y el poder está en el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ese es el poder dinamis. Ese es el poder que Dios nos da para que vayamos y rompamos y trastornemos el mundo que nos rodea. Amén. Tenemos que despertar, iglesia. ¿Usted sabe por qué hay tanta tranquilidad en Armenia? A pesar de, ¿por qué no vimos lo de Cali y lo de Bogotá? Porque acá hay más de 45 iglesias orando e intercediendo. Hay 180 pastores que nos repartimos un día cada uno para la oración por esa ciudad. Y aún la emisora que tenemos, Conociendo a Cristo, cada 3 horas estamos colocando oraciones de pastores de 10 minutos, 15 minutos, orando por la ciudad, orando por la ciudad. Ese es el poder de la iglesia en este tiempo, pero no lo hemos valorado. Porque no creemos que la oración que estás haciendo está delante de Dios trastornando el mundo. Y es hora de creer. Es hora de saber que cada vez que usted dobla su rodilla en su casita, que usted ora, levanta sus manos y coloca la ciudad, el departamento y ora por eso. Ahí se levantaron los jóvenes estos para bloquear la gasolina, para que no entrara. Se empezó a orar por eso fuertemente y entonces se abrió y el gobernador de acá dijeron, ya hay desbloqueo, ya no hay problema. Ok, perfecto. ¿Y sabe qué pasó los 3 días? Se levantó otra vez ese grupo de hombres que querían volver a bloquear todo y querían bloquear todo lo que venía del eje cafetero de Pereira. Y entonces ahí es cuando se levantó la iglesia y dijo, metámonos en oración, vamos a pedirnos oración, vamos a meternos en la oración. Y gloria a Dios, no se detuvo y ahora tenemos por lo menos un poco más de gasolina. Pero ¿sabe? Es el poder de la oración. ¿Cuántos tienen enfermedades acá? Enfermedades. ¿Que han sufrido enfermedades? Bueno, que han sufrido o que tienen enfermedades. O que tienen un familiar enfermo. ¿Sí ve cómo el Señor los ha guardado, hermanos? El Señor está haciendo, hermanos. Pero ¿sabe una cosa más importante? ¿Tienen necesidad económica?
La iglesia necesita más dinero, sí, necesita más dinero para su sitio y todo eso. ¿Sabe dónde está el dinero? En las manos de Dios. Y nuestra oración en este tiempo es una oración que sube delante de Dios, que rebosa las copas de oración delante del Señor y que nos da a nosotros la oportunidad de poner en práctica lo que Él nos dio gratis. Por eso, hermanos, no se deje vender el tiempo. El tiempo que el Señor le da es para orar. ¿Sabe? Sigo con la palabra diciendo, Colombia tiene un problema, sí. Colombia está en crisis. Pero la iglesia de Colombia, la iglesia de Cristo en Colombia está en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él nos guarda. Pero es tiempo de poner en práctica eso. Mientras Colombia hay vándalos, el mismo pueblo también se rebota y le hace manifestaciones al gobierno y critican al gobierno y le tiran todas las maldiciones que puedan al gobierno, hasta los brujos. ¿Sabe? Hay un pueblo que está pasando las mismas circunstancias. Hay un pueblo que le están matando a sus familiares. Hay un pueblo que no sabe en qué momento va a caerles una bomba y se llama Israel. ¿Y sabe qué está haciendo Israel, hermanos? ¿Sabe qué hace Israel? Cuando le tiran 1500 misiles en una sola noche. Se levanta el pueblo a ver la gloria de Dios, cómo le dio la inteligencia, la sabiduría, para que con un mundo de cohetes antimisiles destruyeran todos esos enemigos que vienen contra Israel cada día. Y mientras eso sucedía, ¿sabe qué hace el pueblo? ¿Sabe qué hace el pueblo? Se van para el lugar allá del muro de las lamentaciones y ¿sabe qué hay? Gozo y alegría y la gente canta y danza en las ciudades, en las calles, en las plazas. Dice, bendito Jehová, Elohim, el Adonai, porque Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y no sé si tú has visto videos, pero ellos cantan de alegría. Todos los hombres salen felices y dicen, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso hace Israel. Pero la iglesia, ¿qué debería hacer? ¿Qué dice? ¿Qué versículo? Léalo, véalo. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida, ¿qué? Digna de su llamado. Israel, hermanos, Israel allá en Jerusalén, todos ellos lo que hacen es no irse contra el gobierno, no decirle, oiga, ¿por qué no hay más misiles? Miren que 3, 4 cayeron, miren que se afectaron 4 o 5 casas, 3 apartamentos, mire, estamos atemorizados, mire a ver qué va a hacer el gobierno. No, el pueblo sale y hace fiesta a Jehová. Y eso que no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Y qué hace Dios a causa de eso? ¿Qué hace Dios? Los guarda, los cuida, los bendice. Porque se les olvida a los colombianos lo que dice Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El problema de nosotros es que queremos hacer nuestra propia justicia. Y por eso tenemos el problema que tenemos. Pero si nos uniésemos para orar a Dios, para glorificar su nombre. ¿Cuántas Biblias lleva usted regaladas este mes? ¿Cuántos tratados ha regalado este mes? ¿Cuántos mensajes escritos por usted de parte de Dios
le ha mandado usted a sus seres queridos. Es el tiempo, iglesia. Es el tiempo. Vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Y vamos terminando. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Esta iglesia estaba preparada para recibir a Cristo. Esta iglesia estaba lista para recibir a Jesús. Hasta se subían en los techos creyendo que ya iba a ser. Y dice acá, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran ¿qué? Rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, o sea, el anticristo, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es ¿quién? Dios. Hermanos, antes de la venida del Señor, Jesús sabía y nos había dicho que se levantaría la apostasía y se levantaría el anticristo. Antes de la apostasía se levanta el anticristo. Antes del anticristo se levanta la apostasía. Y hemos hablado ya sobre el espíritu de la apostasía y lo que está sucediendo en el mundo entero. La apostasía es los que decían que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, todavía estarían con nosotros. Pero no están, porque no eran ¿qué? De nosotros. Así de sencillo, dice Primera de Juan. Entonces, vamos a mirar esto. La apostasía ya está delante de nosotros. Ya está sucediendo. Las sectas, las falsas doctrinas y todo pensamiento y creencia que no es de acuerdo a Dios. Esto ya es una realidad. Iglesias corruptas por todos lados y hombres amadores de sí mismos antes de Dios. Usted lo ve todos los días. Eso es el espíritu de la apostasía. Pero dice que se tiene que presentar otro. ¿Quién? El anticristo. Ahora ponga mucha atención lo que va a pasar. El anticristo. Pero ese anticristo que va a aparecer, va a encontrar dos tipos de personas o de seguidores de Cristo Jesús. Escuche con atención. Cuando el anticristo salga a la luz, ya está, pero no ha salido porque hay algo que lo detiene. Cuando salga a la luz, entonces van a ver claramente dos tipos de seguidores de la iglesia de Cristo. El primero es los que mostrarán la equidad entre sus pensamientos y sus hechos. O sea, que lo que piensan, hacen. Ese tipo de seguidores son los que no callaron ni negaron a Jesús. Estos seguidores que tienen equidad entre lo que piensan y lo que hacen son esos discípulos de Cristo. Voy a hablar de los que hacen la voluntad de Dios, los seguidores de Jesús, los que no callan la verdad, sino que la hablan en cualquier lugar y la predican donde quiera que esté, porque
eso mismo emanan de ellos mismos. Son los que trastornan al mundo con las palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Además, estos seguidores son los que en medio de la crisis levantan un altar a Dios en su casa, en su trabajo. Es el que llama a los compañeros de trabajo para decirles: venga, 5 minuticos, oremos primero a Dios. Señor, te pedimos por nuestra patria, te pedimos por Colombia, te pedimos para este día, tus ángeles están protegiendo este lugar. Eso es lo que hace un seguidor que trastorna el mundo. Estos seguidores también son los que en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, son los que van a la casa y se arrodillan delante de Dios y empiezan a orar y a declarar en su casa y a caminar por sus cuartos y a declarar la bendición de Jehová para sus hijos, para su esposa, para usted, para él mismo. Estos son los seguidores de Cristo, que vendrá Jesús por ellos. Son los que llevan un mensaje de perdón y arrepentimiento a los que tienen cerca y a los que tienen lejos. Y estos seguidores son los que conocen, entienden, practican y son constantes en medio de las crisis mundiales. Iglesia, ¿estás ahí? ¿Eres de esos seguidores? ¿Eres de esos seguidores? Levante su mano y diga: Señor, yo soy uno de ellos. Hoy mi casa y yo te serviremos. Dígalo, dígalo. Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dígalo, dígalo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa es un altar de adoración a ti. Mi cuarto es un lugar donde yo puedo adorarte y exaltarte y saber que mi oración que hago allí llega hasta allá y cambia las circunstancias, porque mi oración trastorna al mundo. Amén. Amén. Amén, amén. Pero están los otros seguidores. Los otros seguidores que van a ver en la iglesia cuando el anticristo venga. Son los que se regocijan por un tiempo en la palabra de Dios. Pero viene la persecución y la tribulación y hermana Esperanza, ¿cómo va eso por la iglesia? Es que ya se están reuniendo. No, pero es que el pastor no me llamó y pues yo quiero que me llame. Estos seguidores son los que decían estar entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estuvieran con nosotros. Así que todos estos están siendo y serán engañados por el anticristo y el espíritu de la apostasía. Escuche con atención. Ese tipo de personas serán los que van a ser engañados por un poder engañoso que el anticristo y el enemigo va a colocar en ellos. Son los que son constantemente engañados por el diablo y no pueden discernir entre lo espiritual y en lo que no es espiritual. Son los que nunca pueden tener una oración con su esposa, con su esposo. Son los que nunca pueden orar con sus hijos, aunque dicen: pero yo oro. Pero nunca se atreve siquiera a orar con sus estudiantes, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. No visitan, no ora por su papá porque es que mi papá es de otra religión. No, pero yo para qué lo altero. Dejémoslo ahí aquí, digo. No, eso es trastornar. Y dice también que ellos tratan de ser fieles a Dios. Este tipo de seguidores que van a ser trastornados por el mundo, por Satanás, por el anticristo, ellos tratan de ser fieles a Dios, pero no pueden. No pueden. Y aparte de ello, quieren servir, pero algo se los impide. Siempre que tratan de servir al Señor, algo se les presenta. Yo quiero ser en la alabanza, yo quiero estar en la adoración, yo quiero estar en el diaconado, yo quiero servir, yo quiero manejar los equipos, yo quiero todo eso, yo quiero servir al Señor en la iglesia. Y siempre se presenta algo. Siempre viene el enemigo y coloca algo.
y ya luego usted lo deja. Ay, sí, yo sí quise. A mí ya me llama la atención, pero pues ya no. Dice también que estos tratan de relacionarse con el Espíritu Santo de forma íntima, pero no pueden y nunca lo pueden alcanzar porque su enfoque siempre ha sido ser su propio Dios. Escuche con atención. Estos seguidores son los que realmente tienen su propio Dios. Jehová Dios no es su Dios. Jesús no es su Dios. Es Él mismo su propio Dios, porque piensa en Él, actúa para Él, come para Él, se alimenta para Él y hace las cosas para Él, solo en Él. Y no piensa en los demás porque no tienen el amor de Dios. A estos que tienen su propio Dios, tienen sus propias reglas espirituales, ¿sabía? Ponen sus propias leyes, ponen sus propios mandamientos y hacen sus propios preceptos para cumplirle a Dios. Nunca se sujetan a la palabra, nunca se sujetan a los demás, nunca se sujetan al pastor. Sencillamente hacen lo que creen ellos que tienen que hacer. Y ellos creen que le están sirviendo a Dios, pero no es así. Vamos terminando con el versículo 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 5 al 7. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que los detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? ¿Cómo? ¿Quién? No. Los que oran de la iglesia. Los que oran, porque otros tienen el Espíritu Santo, pero no oran. Es los que oran de la iglesia, los que detienen que el anticristo aparezca allá afuera. ¿Se da cuenta del poder de su oración? Pero eso es un mover espiritual. Así que lo que detiene al anticristo a salir al mundo visiblemente, y los que aún mantienen a esos hermanos en la iglesia, aunque tengan una vida desordenada, desdichada, triste, sola, aburrida, sin esperanza. O sea, en la iglesia hay hermanos así. ¿Sí sabía? Aburridos, desanimados, un día están, otro día no están. ¿Sabe por qué está viniendo esa persona? Por los otros que están orando por ti. Esa es la razón. Usted no está aquí porque es que, ay, me nació ir hoy. No, usted está aquí porque otro intercedió por usted para que viniera hoy a este lugar. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder que Dios le entregó a la iglesia. Así que, ¿qué hacemos con ese hermano que todavía lo vemos andando desordenado? Que todavía se emborracha, que todavía, mejor dicho, roba, miente. ¿Por qué sigue yendo a la iglesia? Por la oración de los hermanos que están orando. Porque es el amor de Dios lo que nos constriñe. Es el amor de Dios lo que nos llama. Estamos hoy acá gracias a que el Señor ha colocado en sus corazones el poder. Pues pagar un sitio como esto. ¿Sabe cuánto vale ese sitio al mes? 6 millones. 6 millones vale. Pero nosotros no lo quedamos todo el mes, ¿no? Lo quedamos para los domingos. Más bajito. Pero es por eso que Dios te bendice. Para que en este tiempo podamos abrir lugares como esos, porque la gente allá afuera necesita conocer a Dios, porque van a ser engañados. Versículo 10.
8 al 10. Leamos el 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros, ¿qué? Falsos. Escuche, escuche. Como usted ya sabe que hay dos seguidores en la iglesia, usted ya sabe si usted es el de oración o usted es el que oran por usted. Pero llega un momento donde los dos tienen que tomar una decisión. Y es acá donde aparece el anticristo y lo que va a pasar. Cosa que el espíritu de apostasía ya lo está haciendo. Dice, se valdrá de toda clase, eso es el versículo 10. Se valdrá de toda clase de ¿qué? De mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Escuche, a quién va a engañar Satanás, el anticristo. A los que se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, versículo 11, por lo tanto, Dios hará que ellos sean ¿qué? Engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Por eso, iglesia, tenemos que tomar una decisión. Como dice Apocalipsis, como decía la hermana en esos días, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio, ¿qué va a hacer? Te vomitaré de mi boca. Qué rico las bendiciones de Dios, pero qué serio Dios en sus juicios. Él determina claramente quién le cree y quién no le cree. Él sabe quién lo hace. Pero dice que al que no le cree es aquel que sigue jugando con el pecado, el que no ora, el que no busca de Dios. Pero dice que llega un momento donde Dios dice que Él quita su mano de protección y va a ser engañado ¿por quién? Por el anticristo. Pero también ya están siendo engañados por el espíritu de la apostasía. Y dice acá en el versículo 12, 11, por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. En la Reina Valera dice, así que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cómo le parece? O sea, no es que Dios le vaya a hacer caer en una encrucijada, o sea, no es una conspiración que Dios va a hacer para hacerlo caer a usted, no. Es porque cuanto no creyeron la verdad, entonces tienen que creer ¿qué? La mentira. Y esto, hermano, es lo que va a usar Satanás. Termino diciéndoles lo que Apocalipsis 13 dice con respecto a esto, que era muy importante que lo supiéramos. Apocalipsis capítulo 13. Bueno, no, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Vamos a hacer una segunda parte para este tema. Y vamos a enseñar cuál es el poder engañoso que va a utilizar Satanás con el falso profeta para engañar a los que decían ser cristianos y no lo son. Hoy el Señor nos habla y nos exhorta a que tenemos un poder. Y creo que lo que el Señor nos está llamando hoy es a que levantemos manos santas y que oremos fervientemente por nuestro país,
por nuestra ciudad, por nuestro trabajo, por nuestra casa, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Cierra sus ojos allí por un momento y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, nos abre los ojos y los oídos espirituales para entender qué clase de seguidores somos delante de ti. Señor, si nos hemos equivocado, si hemos sido de esos que dicen ser y no lo somos, aquí estamos. Porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos la autoridad en Cristo Jesús para reprender todo espíritu inmundo que haya venido contra nuestro país, contra nuestras familias. Porque es increíble, Señor amado, que aún en nuestras propias familias nos dividamos a causa de los problemas que hay afuera. Ese espíritu de división que viene al mundo y que está actuando, Señor amado, hoy te pedimos que lo reprendas en el nombre de Jesús y que, mi Rey bendito, como iglesia, desde ese momento, Señor, abrimos un altar en casa, doblaremos nuestra rodilla, oraremos, Señor amado, porque tenemos el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, a Jesús, al Espíritu Santo, al que habita ahora en nosotros, para que tengamos la autoridad y el poder para echar fuera serpientes, escorpiones y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Señor, te pedimos perdón si hemos sido tibios, si hemos sido negligentes, si no hemos hecho nada y solamente estamos esperando. Pero, Señor, hoy nos levantamos en el poder del Espíritu Santo para que juntos, tú y yo, Señor, caminemos con banderas de victoria y proclamamos sobre nuestro país, sobre esa tierra que tú has bendecido, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaramos la paz de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y que, mi Rey bendito, las carreteras son abiertas, que estos hombres y mujeres usados por el diablo, Señor, que no conocen la verdad, que no creen, Señor amado, Señor, vienen al arrepentimiento, y que, Padre, ellos también tienen y tengan la oportunidad de conocerte. Pero sobre todas las cosas, Señor, pedimos que la iglesia en el Quindío, la iglesia en Colombia, la iglesia en el mundo se levante y se avive como nunca, Señor amado, ha sucedido, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Por lo tanto, honor, gloria, honra y alabanza a la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén.